Sí se ve, doctora. Ya, chicos. Ay, no puede ser. Ya, ven la pantalla, ¿verdad? Sí, doctora, sí se ve. Disculparán, en mi cerro no entra mucha la señal, creo. Ya. Entonces, en la anterior clase ya habíamos visto lo que era hipotiroidismo. Hoy vamos a ver lo que es, tirotoxicosis e hipertiroidismo. Entonces, es un conjunto de expresiones clínicas o es un conjunto de síntomas y signos producidos por una concentración excesiva de hormonas tiroideas circulantes en el cuerpo. ¿Qué pasó? No puede, ya. Entonces, tenemos dos definiciones. Uno es hipertiroidismo y el otro es tirotoxicosis, que ambos son diferentes. Al hipertiroidismo se menciona que es un trastorno patológico en el que el exceso de hormona tiroidea es sintetizado y secretado por la glándula, ¿ok? Es decir, por la tiroides. Y se caracteriza, digamos, en un examen que se llama gamografía, hay una captación anormal o alta de yodo radioactivo por la glándula. En la tirotoxicosis es otro concepto, es un conjunto es un síndrome clínico que se produce por un exceso de hormonas tiroideas circulantes independientemente de la fuente. Ya es decir, que la fuente no es la tiroides, hay otra fuente que produce la sintomatología. El hipertiroidismo, al igual que el hipotiroidismo, se le clasifica en manifiesto y subclínico. El hipertiroidismo manifiesto, se caracteriza por bajas concentraciones séricas de hormona TSH, es decir, la TSH baja, y concentraciones séricas elevadas de hormonas tiroideas, es decir, T4, T3, T4 libre, T3 libre, están altas. Y el hipertiroidismo subclínico se va a caracterizar por niveles bajos de TSH en suero, pero concentraciones séricas de T4, T3, T4 libre, T3 libre normales. Entonces, causas, o etiología del hipertiroidismo. Puede clasificarse como tirotoxicosis con hipertiroidismo, es decir, que hay un exceso de hormonas tiroideas, que la fuente es la glándula tiroidea, y otros, o clasifican como tirotoxicosis sin hipertiroidismo, ¿ya? Se utiliza para el diagnóstico para dar un diagnóstico definitivo, lo que es la gamografía. Es un examen en el cual se da una pequeña cantidad de yodo radioactivo, 131 o 123, y el yodo siempre va a la glándula, entonces se concentra ahí. Entonces, si nosotros queremos ver decimos que hay una tirotoxicosis con hipertiroidismo, la etiología, vamos a tener, sobre todo, digamos, en aquellas enfermedades donde hay un aumento del receptor de TSH. En este caso sería la enfermedad de Graves, ¿ya? La enfermedad de Graves es una enfermedad autoinmune, al igual que la enfermedad de Hashimoto. Otra enfermedad sería en el adenoma hipofisiado secresor de TSH. Otro habría en lo que es la resistencia pituitaria a la hormona tiroidea. Otra patología, una tirotoxicosis con hipertiroidismo, podríamos ver en tumores trofoblásticos, como el coriocarcinoma o mole datiforme. En la hiperemesis gravídica entre las primeras semanas hasta la 12ª semana, muchas veces las pacientes hacen un hipertiroidismo transitorio, ¿ya? También podemos ver una tirotoxicosis con hipertiroidismo cuando hay un adenoma solitario hiperfuncionante o un bocio multinodular, lo que se llama la enfermedad de Plumbar. Y cuando vemos una tirotoxicosis sin hipertiroidismo, es decir, cuando hacemos la gamografía a nivel de la glándula, no hay una captación de yodo radioactivo. Vemos en lo que son las tiroiditis silenciosas, es decir, por sobre todo la tiroiditis subaguda, que no hay dolor, no es dolor,
La tiroiditis silenciosa, que es otro tipo de tiroiditis autoinmune, la tiroiditis postparto, que también es una tiroiditis autoinmune, en la tiroiditis subaguda, esa sí es la de Kervain, la dolorosa. Bueno, también vemos en una tiroides inducida por fármacos, sobre todo con la miodarona, lito, interferón alfa, que se le da en pacientes con hepatitis B. En la tiroiditis supurativa aguda, la tiroiditis por radiación. Otra, digamos, otra causa que nos puede producir tirotoxicosis y hipertiroidismo es el exceso de hormona tiroidea exógena. Bueno, se le dice iatrogénica o facticia, ¿no? En estos casos es cuando el paciente está con tratamiento con de levotiroxina para el hipotiroidismo y a veces en regular la dosis damos un poco más o un exceso más de hormona tiroidea. Entonces, a eso se le llama una tirotoxicosis iatrogénica o facticia, ¿ya? Entonces, en estos casos lo que se hace es disminuir la dosis. Por eso que los controles se hacen los primeros meses en los pacientes, tanto con hipo o con hiper, por lo menos cada mes, ¿ya? Bueno, también se ha visto en el estromovari o metástasis funcionales de cáncer de tiroides. Hay algunos cánceres de tiroides que, bueno, digamos, en el pulmón pueden secretando también hormona tiroidea. Bueno, a veces cuando hay hipertiroidismo inducido por yodo o sustancias contrastadas, también nos pueden darnos lo que es un hipertiroidismo. Bueno, la prevalencia en Europa es de 0.8, en Estados Unidos es 1.3. Bueno, y la incidencia es baja, ¿no? Y este hipertiroidismo va a aumentar a medida que también avanza la edad. Es más frecuente en mujeres otra vez, en mujeres, y parece más ser frecuente en mujeres en personas con raza blanca que en otras razas, ¿ya? Antes el hipertiroidismo, sobre todo el hipertiroidismo leve, era mayor en áreas con deficiencia de yodo que en las áreas con suficiente cantidad de yodo. Bueno, ya les había mencionado, enumerado las causas de tirotoxicosis con hipertiroidismo, pero dentro de lo que nos interesa a nosotros saber es la enfermedad de Graves, ¿ya? Entonces, y la enfermedad de Graves se va a darse en áreas donde hay suficiente cantidad de yodo. Bueno, se cree que la causa de la enfermedad de Graves es multifactorial, bueno, o el desencadenamiento de la enfermedad de Graves, porque ya les he mencionado que esto es una enfermedad autoinmune. Entonces, hay genes implicados que están con la enfermedad de Graves, en los cuales están regulados por los genes que les menciono acá, el HLA, el CD40, y autoantígenos tiroideos con los genes de tiroglobulina y de los receptores de TSH. Bueno, los factores de riesgo para poder desarrollar la enfermedad de Graves se ha mencionado que pueden ser, bueno, el estrés psicológico, fumadores, bueno, y el sexo femenino, ¿no? Siempre bueno, no siempre, ¿no? Pero se ha visto factores de riesgo, factores relacionados con el desencadenamiento, que siempre hay un factor estresante o es un factor enfermedad o trauma, ¿no? Que desencadena las enfermedades autoinmunes. Entonces, con esto del sexo femenino, que es un factor de riesgo no genético, bueno, se ha visto que en las mujeres se sospecha por tener la presencia de hormonas sexuales femeninas, bueno, hay una desactivación de los cromosomas X, por lo cual se desencadenaría la enfermedad. Otras teorías que mencionan el desencadenamiento de esta enfermedad son las infecciones, sobre todo las infecciones por Yersinia enterocolítica. Bueno, lo que menciona es que debido a un mecanismo de mimetismo molecular con el receptor de TSH, bueno, podía hacer el desencadenamiento de esta enfermedad. También mencionan que la deficiencia de vitamina D, la deficiencia de selenio podrían ser también unos factores que desencadenan la enfermedad. Entonces, la presentación clínica del hipertiroidismo, bueno, va a ser por todo el exceso de hormonas tiroideas que tiene, ¿ya? Entonces, los pacientes llegan a la consulta y refieren tener palpitaciones, es decir, corazón les palpita, digamos, tienen eso como si fuera que saldría el corazón o hay latidos muy fuertes, hay fatiga, se cansan, no pueden caminar ni una cuadra, hay temblor de mano, hay temblor fino, estos pacientes están temblando, si ustedes han visto un síndrome de abstinencia, es similar, los pacientes tiemblan, son bien ansiosos, incluso parecen psiquiátricos, hay alteración del sueño, de noche no duermen, tienen insomnio, de día duermen,
a pérdida de peso, eso es cierto, tienen un metabolismo, aquí es un metabolismo acelerado. Hace 2 semanas pesaban 60 kilos y ahora 2 semanas luego pesan 50 kilos o 45. El peso la pérdida de peso es bien grave, bien manifiesta. Son intolerantes al calor, todo el tiempo tienen calor, todo el tiempo. El paciente, digamos, está haciendo frío en junio y están con su bibir y están caminando y con su short. Entonces se les nota, se nota en estos pacientes. Hay sudoración, hay polidipsia, la piel de estos pacientes es bien fina, parece que se echan crema, tienen diarrea. Entonces, para nosotros, para una enfermedad de Graves, digamos, la sintomatología en estos pacientes, ya lo vamos a ver en una diapositiva después, es bien característica la enfermedad de Graves, ¿ya? Bueno, ya les mencioné todos los síntomas que había. Bueno, hay sudoración, pérdida de peso, pese a que comen, estos pacientes no suben de peso, comen y no suben de peso, ¿ya? Bueno, neuromuscular les había hablado, hay nerviosismo, temblor, sueño perturbado, poca concentración, y son en niños es más, ¿no? Hay una hiperreflexia, hay hiperactividad, bueno, las palpitaciones, la taquicardia. Es por eso muy importante que cuando hay taquicardia se descarte también que haya un hipertiroidismo, porque la taquicardia es inusual. Pero cuando estos pacientes no se controlan, digamos, hasta pueden llegar a fibrilación auricular. ¿Qué más? Taquipnea, lo otro que hay diarrea. Estos pacientes tienen diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal. También hay alteraciones menstruales, al igual que en el hipotiroidismo. Estos pacientes también muchas veces hay infertilidad. Y en la enfermedad de Graves, claro, hay una proctosis, ¿no? Hay retracción del párpado, por eso que el ojito parece que se saliera. Y cuando son más casos más graves, hay inyección conjuntival y quemosis. Entonces, esta enfermedad, la enfermedad de Graves, como les he mencionado, es un hipertiroidismo autoinmune, es la causa más común de tirotoxicosis con hipertiroidismo. Es más común en mujeres 5 en 1, y los linfocitos activados producen los anticuerpos. Los anticuerpos que nosotros vamos a necesitar o pedir para diagnosticar una enfermedad de Graves, porque también puede ser un adenoma tóxico, un bocio multinodular. Entonces vamos a pedir lo que es los anticuerpos TPO, los antiperoxidasa tiroidea, la antitiroglobulina, ¿ya? Los que nos orientan más al diagnóstico son los TPO, en un 90%, digamos, esos pacientes hay un incremento, es una tiroiditis autoinmune. Los anticuerpos que nos van a dar, digamos, que nos van a guiar más para ver si el tratamiento estamos yendo bien o no estamos yendo bien, o ya va a salir del hipertiroidismo, son los TRAP, ¿ya? Estos anticuerpos, como menciona aquí, identifican, digamos, aquellos que ocupan el receptor de TSH, y estos se clasifican de dos. Hay los TRAF estimulantes y los TRAF bloqueadores. Los TRAF estimulantes se les dice también los TCI, ¿ya? Son los estimulantes. Y estos, digamos, se encuentran en un hipertiroidismo autoinmune que no está, digamos, que si queremos ver si está controlado o no está controlado, teniendo el TSH y el T4 normal, en eso vamos a ver que los TCI van a estar disminuidos. De un diagnóstico reciente, los TCI están aumentados, son anticuerpos estimuladores de la TSH. En cambio, los bloqueadores de los receptores de TSH, digamos, estos podemos encontrarlos en pacientes, digamos, que ya van, digamos, para un hipotiroidismo. Entonces, la clínica en el hipertiroidismo, bueno, tenemos tres signos, digamos, para decir que es una enfermedad de Graves, ¿ya? Uno es la oftalmopatía y ocurre aproximadamente un 25%. Los síntomas, hay una proptosis, hay un edema, hay un edema periorbital y diplopía. La orbitopatía de Graves activa, digamos, puede ser moderada, puede ser severa, y pacientes que necesitan hospitalización con oftalmopatía. El otro signo es la dermopatía tiroidea. Ya, esta es una manifestación rarísima, no se ve mucho, que se da en un porcentaje pequeño, y ocurre en pacientes con oftalmopatía tiroidea. Ya las lesiones se caracteriza por presentar una piel engrosada y levemente pigmentada.
Bueno, si ven en la imagen, ven la característica así de la oftalmopatía, estos pacientes sí tienen, digamos, la proptosis y es como si los ojos se les estuviesen saliendo. Y es uno de los síntomas por lo cual los pacientes vienen, ¿no? Y dicen, sí, me ha dicho mi mamá, me ha dicho mi papá, o mi abuelita me ha dicho que mis ojos están salidos. Y eso es así, es como si estuviesen salidos. Pero claro, que hay algunos que tienen como por genética, tienen así los ojos saliditos, no significa que tengan hipertiroidismo, ojo. Eh, bueno, dentro de las complicaciones, cuando no se trata, tenemos las manifestaciones, va a variar según la edad y los factores del sexo y todo eso. Entonces, los pacientes mayores van a presentar síntomas menos pronunciados que en los jóvenes. Bueno, eso también se ha visto, ¿no? Por eso que en los adultos mayores se diagnostica menos hipertiroidismo o son tolerantes a los síntomas. Eh, Cuando se compara con personas mayores de 60 años, una tiroides saludable, las personas que tienen hipertiroidismo tienen 3 veces más riesgo de fibrilación auricular. Entonces, cuando no se controla en un paciente adulto mayor, digamos, el riesgo de tener fibrilación auricular en una paciente adulto mayor es mayor que en un joven. Y ya saben, toda fibrilación auricular puede producir trombos. Entonces, si no se controla, puede haber un ACV isquémico a consecuencia de una fibrilación auricular secundaria a un hipertiroidismo. Y es por eso que se tiene que hacer el control, sobre todo en adultos mayores, también en menores, ¿no? Y bueno, también menciona que la fibrilación auricular es un predictor independiente del desarrollo de insuficiencia cardíaca en pacientes hipertiroideos. Eso es cierto. Si un paciente tiene fibrilación auricular, llega hasta fibrilación auricular, saben que la fibrilación auricular da muchas, bueno, a la larga, si no se controla, digamos, hay un daño a nivel cardíaco. Entonces va a producir una insuficiencia congestiva, cardíaca congestiva, causa el hipertiroidismo. Por eso es muy importante que se tiene que hacer el control. Otra, otra de las causas, o perdón, complicaciones que tenemos en el hipertiroidismo es la parálisis periódica tóxica, ¿ya? Esta es muy rara, bueno, más se manifestaba en pacientes asiáticos, pero bueno, se ha visto que en América del Norte y América Latina, bueno, varía con una incidencia de 0,2. Es rarísima ver esta enfermedad. Se caracteriza por una triada, tiene parálisis muscular, hipopotasemia aguda y tirotoxicosis. Es decir, para que tenga esta patología o esta complicación, hay la tirotoxicosis, hay una hipopotasemia aguda que tenemos que verlo con un agua, electrolitos séricos y una parálisis muscular. El paciente no puede caminar. Pues ustedes están llevando neuro, se han llevado Guillain-Barré, digamos, también hay una debilidad muscular, los pacientes no pueden caminar. Entonces, el paciente no puede caminar, de pronto está caminando y pues, ¡blum!, se desploma. Entonces, por eso también que se confunde con varias patologías, pero para eso tenemos que tener los antecedentes, ¿ya? Entonces, esta parálisis periódica tirotóxica, bueno, se produce porque hay una alteración, una mutación en los canales de calcio, ¿ya? Y esto que, digamos, estos canales de calcio que están regulados por las hormonas tiroideas. Entonces, si vemos que hay una alteración de estos canales de calcio, perdón, de potasio, y van a producir una hipopotasemia, lo que hay que hacer en estos pacientes, el tratamiento es darle dosis de potasio. ¿Ya? Hay que darle dosis de potasio. ¿Pero por qué se produce esta patología, esta complicación? Porque el paciente no controla la tirotoxicosis, no controla el hipertiroidismo. Entonces, mucho de esto es controlar el hipertiroidismo para que no haya esta complicación. Y bueno, si ya tenemos, es darle potasio y darle beta bloqueadores no selectivos para evitar lo que son las arritmias y restaurar la función muscular, ¿ya? Entonces, cuando tengamos esta patología, hay que darles potasio, bueno, hay que darles beta bloqueadores y lo otro es manejo del hipertiroidismo. Bueno, y a larga, otras complicaciones que se pueden darse si no son controladas la tirotoxicosis o los hipertiroidismos, incluye lo que son las osteoporosis, luego también en algunos pacientes puede haber ginecomastia, entonces una causa de ginecomastia es también el hipertiroidismo. Y lo otro es la disminución de la fertilidad, ¿no? Y las irregularidades menstruales en las mujeres. Es muy importante, por eso cuando hay digamos, desean tener o planificar un embarazo y tienen hipertiroidismo, los pacientes tienen que estar controlados mínimo o tienen que estar tratados o curados, ¿ya? El diagnóstico lo vamos a hacerlo con hormonas tiroideas, al igual que en el hipotiroidismo.
Bueno, vamos a pedir TSH, T4 libre, y vamos a encontrar un TSH, un T4 libre con unas tiroideas a nivel, bueno, hormonas tiroideas aumentadas, y si pues, se produce un feedback negativo que va a haber un TSH suprimido, ¿verdad? Bueno, también vamos a pedir un ultrasonido. Los ultrasonidos, bueno, una ecografía para ver si, bueno, si es, cuál es la característica de la tiroides. En una enfermedad de Graves, la tiroides está aumentada de tamaño, hay un bocio, y también cuando hacemos un ecodoppler o buscamos lo que es la vascularización, hay un incremento de la vascularización que es de bastante, ¿no? Casi toda la tiroides está bien vascularizada. Podemos pedir, ¿cierto? Desde la TSH, estimulantes, lo que son los TCI, pero bueno, eso cuesta mucho, carísimo, ¿no? Con TSH T4 que tengamos una ecografía que nos diga que no es un bocio, perdón, un nódulo tóxico, siempre. La otra prueba que pedimos es una gammagrafía, es una captación con yodo radioactivo. Bueno, ahí también en la enfermedad de Graves vamos a ver que hay un aumento difuso de la captación, es decir, que a nivel de toda la glándula hay captación de yodo. En cambio, si fuese un nódulo tóxico, solamente la captación es a nivel de ese nódulo, ¿no? Bueno, las captaciones con yodo radioactivo en estos pacientes con enfermedad de Graves, perdón, con tirotoxicosis de otras fuentes extratiroideas, bueno, va a depender, ¿no? A veces, digamos, en la enfermedad de Kervain, no, en la tiroiditis de Kervain no va a haber captación. En la tiroiditis silente tampoco hay captación. Entonces es muy importante eso, ¿no? Para ver si es Graves o si es, digamos, otro tipo de tiroiditis. Sin embargo, bueno, acá en Cusco creo que no hacen captación con yodo, con yodo. Entonces lo que pedimos son los anticuerpos para guiarnos más, ¿no? Si es un Graves o tiene otra causa, como puede ser un nódulo tóxico. Entonces, si ven este cuadrito, acá vamos a tener digamos, más o menos que nos va a guiar al resultado o nos va a llevar al diagnóstico, perdón, diagnóstico. Entonces, si sospechamos de una tirotoxicosis, bueno, lo que pedimos primeramente es un TSH, un T4 libre y un T3 libre, ¿ya? Entonces, nos menciona acá, si tenemos un TSH bajo, un TSH bajo con hormonas tiroideas normales, con las concentraciones normales, cuando nos vamos para un hipertiroidismo subclínico, ¿ya? Si tenemos una TSH bajo con hormonas tiroideas altas, ahí sí, podemos hacer dos cosas, ¿no? Pedimos lo que es una captación de yodo, y si hay una captación de yodo alta y es focalizada, podemos sospechar en lo que es un nódulo tóxico o un bocio multinodular. Sin embargo, si en la captación la captación es alta y es difusa, entonces, como es difusa, nos vamos más a un Graves. Si la captación es baja, entonces podemos pensar en otras patologías que no hay funcionamiento de la glándula, como pueden ser las tiroiditis, ¿no? O bueno, podemos pensar en una tiroiditis inducida por drogas como amiodarona, una facticia, es decir, que por el exceso de hormonas tiroides no hay captación de yodo, o un ectópico, ¿no? Un estromo ovárico. Y sí, bueno, tenemos, bueno, eso si es que tuviésemos que pedir lo que es la captación con yodo. Lo otro sería si pedimos una ecografía tiroidea o pedimos anticuerpos, sobre todo, digamos, los TRAF o los TCI. Bueno, si hay bueno, no, en la ecografía es variable y hay, digamos, los TCI son negativos, es decir, que no va con lo que es autoinmune, va para estas patologías, ¿no? La tiroiditis, la tirotoxicosis iatrogénica o facticia o inducida por otras drogas. Si en la ecografía no hay nódulos y tienen unos TRAF o TCI negativos, entonces, perdón, si hay nódulos y no hay TCI o los TRAF están negativos, entonces pensamos en un nódulo tóxico o un bocio multinodular. Sin embargo, si en la ecografía vemos que hay un aumento, digamos, no hay nódulos, hay una tiroides aumentada de tamaño y hay una vascularización y los anticuerpos son positivos, pensamos en una enfermedad de Graves, ¿ya? Eso es en caso que tengamos una TSH disminuida y un T4 o T3 aumentado, ¿ya?
Sin embargo, si tenemos una TSH normal y tenemos una hormonas tiroideas altas, podemos pensar, digamos, en una adecuada secreción de TSH, que eso es rarísimo, ¿no? O podemos pensar, digamos, en un adenoma de TSH, pero también que es rarísimo. O resistencia a la hormona tiroidea. Bueno, en estos casos, cuando tenemos una TSH normal y un T4 elevado, se llama hipertiroxinemia. Y cuando, bueno, si el TSH está normal y las hormonas tiroideas están normal, pensamos en un eutiroidismo. Es un paciente de tiroidismo, no tiene nada. Bueno, esto es otra tablita. El tratamiento, vamos acá, básicamente es, se pueden realizar tres acciones, ¿ya? Uno es con los fármacos antitiroideos. Lo otro es la ablación con yodo radioactivo y lo que es cirugía. Bueno, la cirugía para tratar hipertiroidismo ya, bueno, es en casos extremos, ¿no? Pacientes que no controlarían con yodo radioactivo, con la ablación o con los fármacos antitiroideos. Pero la cirugía ya no se utiliza mucho, a menos que sea un bocio grande, que el paciente sea hipertiroideo y obstruya, ¿no? O de molestias para el paciente para que pueda respirar o que pueda alimentarse. El objetivo, digamos, del tratamiento es que sus pacientes restauren la función tiroidea. Entonces, los medicamentos antitiroideos que tenemos, bueno, hay, para que tengan conocimiento, el propiltiuracilo, tiamazol y carbimazol. El que tenemos acá en Perú es el tiamazol, que también se lo conoce, bueno, hay otros metimazol, tirosol, ¿ya? Carbimazol no hay y propiltiuracilo no hay. Sé que hay en Bolivia el propiltiuracilo. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de estos antitiroideos? Es muy importante. Bueno, es la inhibición de la síntesis de hormonas tiroideas a nivel de la tiroides. Bueno, todos se transportan de forma activa, digamos, a la tiroides. Van ahí, estos medicamentos hacen el efecto en la tiroides. Bueno, inhiben lo que es la oxidación y la organización del yoduro mediante la inhibición de la peroxidasa tiroidea y el acoplamiento de las yodotirosinas para sintetizar lo que es T4 y T3. Entonces, lo que les mencionaba, mecanismo de acción, inhiben la síntesis de hormonas tiroideas. Resumen. Bueno, el carbimazol se utiliza más en Europa. Bueno, y se convierte luego a la forma activa que es el tiamazol, con propiedades similares a lo que es el temazol, la forma activa, o el medicamento. El propiltiuracilo en dosis grandes, pero, pero digamos, no es como el temazol, lo que también ayuda a disminuir la conversión de T4 a T3 en los tejidos periféricos. Bueno, el enfoque para el tratamiento para la enfermedad de Graves, antitiroideos vamos a utilizar para la enfermedad de Graves. En un bocio nodular o un bocio multinodular no usamos antitiroideos. Podemos usar hasta que el tratamiento definitivo es darle yodo radioactivo, ¿ya? Pero no es antitiroideos darle, no funciona. Hay recaídas en estos pacientes. Entonces, al igual con el hipotiroidismo que les mencioné, el tratamiento es regular. Hay titulación en estos pacientes que van a recibir el tratamiento. Entonces, la dosis de tiamazol va a depender, igual, de acuerdo a la gravedad del hipertiroidismo, el tamaño de la glándula, depende de eso. Bueno, y un inconveniente de los antitiroideos es la alta recaída de estos pacientes, ¿no? Una vez que haya suspendido el tratamiento, hay la recaída, sobre todo si son bocios grandes, ¿no? Los efectos secundarios, es muy importante que sepan, aproximadamente un 5% de estos pacientes pueden presentar prurito, artralgias, trastornos gastrointestinales, por lo cual, digamos, estos pacientes hay que mencionar esta sintomatología para que no se asusten, ¿no? Lo otro es la granulocitosis. Y una granulocitosis severa es menos a 500 células cuando los granulocitos están menos de 500. Bueno, y es un efecto secundario muy frecuente, es por eso, y es peligroso, ¿no? Porque si ustedes si tienen granulocitos, no tienen células de defensa, cualquier infección entra a su cuerpo y luego las complicaciones, ¿no?
Entonces, en estos pacientes hay que mencionarles también que cuando toman la medicación que tienen que tener presente si tienen dolor de garganta o hay fiebre, que son síntomas de granulocitosis, o si hay escalofríos, diarreas, mialgias, que son síntomas menos comunes, que vengan a la emergencia. Les toman un hemograma y si todo está bien, bueno, puede ser una sintomatología respiratoria, pero si hay en el hemograma que hay una disminución, hay una leucopenia o hay una granulocitosis, los pacientes tienen que ser hospitalizados. Otros efectos raros que hay es la anemia plástica, hay trombocitopenia, hipoproteinemia, pero es rarísimo. El otro es la hepatotoxicidad, es también que hay que vigilar en los pacientes, digamos, si vemos hay ictericia, no hay ictericia, pero es rarísimo, ¿no? ¿Qué más? Ya, espérense. Bueno, ¿dónde están mis diapositivas? No, el otro. Ya. Bueno, acá me faltan 2 diapositivas. ¿Qué ha pasado? Lo otro, lo que les mencioné, es el yodo radioactivo en enfermedad de Graves y también se da en pacientes con nódulo tiroideo, nódulo tóxico, bocio multinodular tóxico. En la enfermedad de Graves damos el yodo radioactivo. El yodo lo que hace es, va a la tiroides, destruye las células tiroideas y pues estos pacientes al destruir las células tiroideas van a quedar sin secreción de hormonas tiroideas, por lo cual, bueno, puede quedar el paciente después del yodo, puede quedar eutiroideo, es decir, que queda como cualquier otra persona, o puede quedar hipotiroidea. Y cuando hay hipotiroidismo, les mencioné en la anterior clase, una de las causas era que se les daba yodo radioactivo. Entonces, les tiene que dar levotiroxina, se les tiene que dar el reemplazo. Entonces, pues se les decía el hipotiroidismo post-yodo radioactivo. ¿Ya? En la enfermedad, en el nódulo tóxico y en el bocio multinodular, la dosis de yodo radioactivo es un poco más alta. El yodo radioactivo viene en unidades, se llama milicuris, ¿ya? Entonces, de acuerdo al bocio, el médico de medicina nuclear, bueno, o los endocrinólogos también mencionamos qué cantidad pueden dar de yodo radioactivo. Las enfermedades de Graves varían, ¿no? De 10 a 20 milicuris, pero para los pacientes con bocio multinodular o bocio o nódulo tóxico va de 20 hasta 40 milicuris, ¿ya? ¿Qué más? Ya. Pacientes, digamos, en enfermedad de Graves no pueden recibir las gestantes, ¿ya? Pueden embarazarse después de 6 meses de haber recibido el yodo radioactivo, ¿ya? Porque hay una alteración en la fertilidad en estos pacientes. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Chicos, dudas ahí porque mañana vamos a ver tormenta tiroidea. Eso es para mañana. ¿Dudas, chicos? Doctora, ¿cuáles serían las dosis con Chicos, los ¿tienen fármacos dudas? antitiroideos? Ya. La presentación viene de 5, 10, 20 miligramos, ¿ya? Lo que es el tirosol. Les voy a mostrar algo para que no... Ya. Vamos a ir acá. Bueno, la medicación es diferente. En la hormona tiroidea, bueno, no les voy a meter todavía eso, ¿ya? Pero los antitiroideos, el tiamazol, vienen en dosis de 5, 10, 20 miligramos. Entonces, como les mencioné al inicio, la dosis va a ser de acuerdo a los resultados, a la gravedad del hipertiroidismo y también a lo que es el tamaño del bocio. Digamos, normalmente la tiroides cuando nosotros palpamos mide unos 20 a 30 gramos máximo. Y después, digamos, si ustedes ven un bocio más grande de 30 gramos, ¿cómo medimos? Nosotros medimos con la yema, con el dedo pulgar, con la falange distal nosotros medimos la tiroides. Entonces, si vemos que es un bocio de 40 gramos, 50 gramos, entonces le damos una dosis baja. Podemos dar 10 miligramos, 20 miligramos cada 24 horas. Y luego, digamos, si vemos que es un bocio grande, que tiene más de 60 y tiene, bueno, la sintomatología es muy manifiesta, podemos decir 20 cada 12 horas. La medicación va a depender de eso, ¿no? Del tamaño del bocio y de la gravedad del hipertiroidismo. Bueno, les voy adelantando eso.
Al igual que, digamos, que damos lo que es el tiamazol, que nos va a ayudar a lo que es inhibir la síntesis de hormona tiroidea, conjuntamente vamos a dar los beta bloqueadores, ¿ya? Beta bloqueadores, ¿por qué? O sea, la función de los beta bloqueadores, bueno, a uno nos va a servir a nivel cardíaco. Lo otro que nos va a servir, bueno, acá ustedes pueden leer, los beta bloqueadores van a inhibir o bloquean el efecto periférico de hormonas tiroideas, por lo cual va a disminuir también la conversión de T4 a T3. La T3 es la forma activa. Entonces, estos lo que hacen es bloquear la conversión de T4 a T3. Entonces, si bloquean esta conversión, no va a haber más, disminuye la cantidad de hormona tiroidea activa. Bueno, aparte que en estos pacientes los beta bloqueadores nos ayudan también para lo que es disminución del temblor. Y eso es, bueno, eso nos produce por las hormonas tiroideas excesivas. Entonces, conjuntamente se le da bloqueamos la síntesis de hormonas tiroideas y también vamos a bloquear las hormonas que ya están en el cuerpo, bloqueamos, digamos, que que produzcan más efectos. Entonces, en estos pacientes se les da ambos medicamentos, una tionamida más un beta bloqueador. En este caso podemos dar propanolol, pero si tienen asma o tienen broncoespasmos, tenemos que buscar otro beta bloqueador, como podría ser el atenolol, ¿no? O el bisoprolol. ¿Alguna duda más? Doctora, disculpe, en el caso de, digamos, de una paciente y no controle el hipotiroidismo y es imposible que quede embarazada, y en el caso de que quede embarazada sin este hipertiroidismo controlado, hay un riesgo fetal. Sí, sí, sí. Bueno, hay varias pacientes que se embarazan. No les decimos no se embaraza, pero igual se embarazan, ¿ya? Cuando ya están recibiendo medicación, se embarazan. Lo que pasa, puede haber, digamos, abortos prematuros. No es abortos, pero ¿qué estoy hablando? Abortos, ¿ya? Hay abortos y también pueden producir amenazas de parto pretérmino. Y lo otro, que la gestante, digamos, si no está controlada durante la gestación, pueden hacer una tormenta tiroidea. Bueno, y tanto para la madre como para el bebé, una tormenta tiroidea hay un alto riesgo de mortalidad, ¿ya? Bueno, y si logran hacer este bebé, muchas veces nace también con hipertiroidismo. El bebito nace con su bocio ahí, con su tiroides grande. Entonces, bueno, hemos tenido pacientes que sí, digamos, se embarazan, tienen el hipertiroidismo, pero está controlado, pero es una bomba de tiempo, pues, es una bomba de tiempo. Y muchas veces de estos pacientes con hipertiroidismo tienen, bueno, como son ansiosos cuando no están controlados y a veces el carácter se les queda pese a que esté controlado, no cumplen la medicación. Se les dice, toma el medicamento, no cumple. Vuelven después de 4 meses, se sienten ya bien un mes con la medicación y bueno, ya dicen, ya me siento bien, dejan la medicación y otra vez vuelven después de 6 meses. Es bien trabajoso todavía con otros pacientes manejarlos, porque a veces no te hacen caso, como te digo. Pero sí, no, lo ideal es que las gestantes, bueno, se embaracen cuando ya estén tratadas o curadas, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Para que vayan a tomar desayuno. Bueno, Ahorita, entonces, en todos los pacientes debe ser la prueba de yodo radioactivo, los que tengan hipertiroidismo. bueno, lo ideal sería la captación, ¿no? A eso te refieres, ¿no? La captación. Porque si es darle yo, digamos, en eso sí, podemos tratar a los pacientes con antitiroideos orales hasta 2 años, ¿ya? Hay pacientes que salen, digamos, que no hay recaídas, pero si el bocio es muy grande, pues, digamos, hay un bocio de 40, 80 gramos, y lo que podemos hacer en estos pacientes es controlar, digamos, bajar lo que se pueda, las hormonas tiroideas, TSH, tenerlo dentro de valores normales, y, digamos, a los 3 meses podemos mandar a esos pacientes con bocio grande a yodo radioactivo. Porque como les menciono, puede haber recaídas, ¿no? Si damos antitiroideos. Y si son bocios grandes va a haber recaída. Entonces lo ideal es mandarlos para yodo radioactivo, pero diciéndoles eso, ¿no? Que pueden ir a un hipotiroidismo. Siempre hay que decirles eso, porque después va a yo tenía hiper, pero ahora tengo hipo, así. Entonces siempre hay que mencionarles eso. ¿Alguna duda más? Ya. No habiendo dudas, chicos,
Mañana nos vemos. ¿Ya? Mi máquina le voy a decir que